Hola Sagitario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También te quiero invitar a que, si quieres que yo ore por ti, por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Sagitario. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Recuerda que esta es una lectura intuitiva, totalmente diferente a las demás. Quiero que conectemos en este preciso instante, tú con tus guías espirituales, para que te puedan dar esas palabras de poder que necesitas escuchar tú en este preciso momento. ¿Listo? Te dicen que si llegas a momentos de ira, momentos en los cuales tú no te puedas controlar, te dicen que recuerdes tú en lo que tú crees, ya sea Dios, como tú quieras llamarlo. Bueno, que lo recuerdes definitivamente para que en ese momento logres frenarte y tal vez no cometer errores con otras personas. También te dicen que el cielo te dará el poder de sanar. Entonces, bueno, en complemento a esto, te están diciendo que te acuerdes más de cultivar tu vida espiritual y que recuerdes que no solamente somos cuerpo, también somos alma, somos un espíritu teniendo una experiencia aquí en este planeta. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: el cielo me da el poder de sanar y avanzo y tengo éxito, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos a comenzar con nuestras lecturas para economía, para solteros y para las parejitas también. Vamos a comenzar con la economía. Quiero que pienses en esa situación que tú tienes, ya sea con relación a tu trabajo, a tu estudio o tus negocios, también podría ser en esta ocasión. Y vamos a ver que tus guías espirituales te van a revelar qué consejo tienen para ti en este preciso momento. Bueno, al parecer has tenido ciertas desilusiones con personas con las cuales te estabas relacionando en este ámbito de tu vida. Las cartas me dicen que este es el momento de ser más prudentes, porque hay demasiadas dudas con respecto a lo que tú debas o no debas hacer respecto a esta situación. Si tienes esas dudas tan grandes, bueno, averigua, estudia, practica, recibe asesoría, lo que sea necesario, pero por favor no tomes decisiones en este momento de tanta duda para ti. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Bueno, te van a ofrecer un negocio o tal vez hacer cierta actividad que la verdad no te va a convenir absolutamente para nada. Ten mucho cuidado de irte a involucrar con personas o situaciones poco legales, porque esto podría estar saliendo muy mal para ti. Ten un poco de paciencia, te dicen tus guías espirituales. Estás en una época de vacas flacas, pero eso ya está por terminar. Entonces, ten mayor paciencia, no te me desesperes, más bien busca otras opciones y piensa en lo que realmente sea lo que a ti te apasiona realmente, o sea, como actividad de estudio, de trabajo, de emprendimiento. Bueno, listo. Esta carta me dice que tú vas a lograr todo aquello que tú quieres, todo aquello que tú deseas, y que va a ser muy duradero en el tiempo. La mala racha que estás pasando en este preciso momento es parte de cierta lección que debías aprender, pero eso ya está por terminar. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano y yo avanzo, o escribe: hecho está, en los comentarios del video. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este preciso momento, en este día de hoy. Bueno, hay cierta situación muy perjudicial para ti, algo que te han dicho, algo que te han comunicado y que no te tiene como muy tranquilo, ni muy contento, ni muy contenta. Bueno, fíjate muy bien si eso que te están diciendo es para manipularte, si es para que tú tomes decisiones que solamente beneficien a otras personas y que te puedan estar perjudicando a ti. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que te mantengas firme en aquello que tú crees que es legal, que es fiel para ti, que es moral para ti, mejor dicho, esa es la palabra. ¿Listo? Viene para ti una época en la cual en tu familia van a haber como ciertas pérdidas, me dicen las cartas en este preciso momento. Tal vez pérdida de salud de alguien, pérdida de dinero o pérdida de la cercanía con ciertas personas que tú quieres mucho. Entonces, mira, si esto está relacionado con cuestiones legales, con tal vez algunos documentos, asesórense en ustedes
bien. Bueno, tal vez sea la repartición de una herencia o algo así, o de algún dinero, alguna cosa, para que no haya malos entendidos y nadie se sienta estropeado o mancillado o que no se está haciendo justo con él o con ella. Háganlo por medios legales, que va a ser lo mejor para ustedes, para que esta situación, como tan maluca que se vea acá abajo, no tenga efecto. Bueno, me están diciendo los angelitos que tú vas a tener la victoria sobre cualquier situación que se te esté presentando. Vas a tener la victoria, y esto no solamente te va a dar satisfacción a ti, también te va a dar paz, esa tranquilidad que tal vez hace mucho tiempo no la experimentas en tu vida. Bueno, vamos, mucha fuerza, mucha luz, mi querido y mi querida Sagitario que está solterito o solterita. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo sano, yo avanzo. ¿Listo? Vamos para adelante. Yo sé que tal vez no estás pasándola muy bien, pero las cosas tienden a mejorar. ¿Listo? Cultiva más tu vida espiritual para que tengas las suficientes armas, herramientas de sabiduría, de tranquilidad y tomar las mejores decisiones. Bueno, ahora vamos con mis parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas, o en aquella situación que tú tienes, aquellas palabras que tú estás esperando en este preciso instante. Vamos a ver qué te dicen las cartitas a ti el día de hoy. Ciertos problemas y dificultades tienden a mejorarse poco a poco, pero sí se tienden a mejorar. Esto te ha causado a ti y a tu persona especial demasiada tristeza, mucho desasosiego, porque tal vez han sucedido cosas entre ustedes dos que no se han podido aclarar. Yo te digo que este es el momento. No esperes a más tardecito aclarar esa situación, porque podría estarse tratando de un engaño, de una cuestión, no digo que algo relacionado con infidelidad, no, pero sí algo relacionado tal vez con un dinero, papeles que no están muy claros en esa relación. Aclaren eso para que la situación no se vaya a tornar de una manera bastante desagradable entre ustedes dos. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas en este momento que esto que te estoy diciendo de arriba, de estas cuestiones legales o económicas, pueden estarles causando bastante frustración, bastantes sentimientos de derrota. Entonces soluciona esto ya mismo con tu persona especial, con tu pareja, y trata mejor de separar lo que es el dinero y la relación interpersonal más íntima, que sea por aparte, porque esas mezclas no son nada bueno. Si tú consideras que tal vez este es un momento de que ustedes dos están discutiendo demasiado, de que están teniendo demasiados problemas, a veces por cosas simples, por cosas cotidianas que tal vez no puedan tener mayor importancia, te dicen que busques algo, no sé, tal vez pintar, cantar, bailar, nadar, hacer algún deporte, alguna actividad lúdica, ir a Madre Tierra. Dirás que como voy a Madre Tierra, bueno, estamos en Madre Tierra, ¿no? Cuidar una mascota, ir al río, ir al mar, caminar descalzo, abrazar un árbol, no sé, cuidar una plantita, cualquier cosa que te saque a ti como de ese día a día, como de esos problemas, y que te permitan a ti como ser un poco más calmado. Bueno, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Te dicen también que si tú cultivas tu vida espiritual, que si tú te acercas más a tus divinidades, las cosas podrían tener un rumbo totalmente diferente. No te digo que te vayas a convertir en un monje o una monja, no. Con el simple hecho de todos los días agradecer lo que tú recibes, de pedirle al cielo orientación, de pedirle guía, bueno, como tú lo quieras llamar, cultiva tu vida espiritual, bueno, meditando, orando, como tú quieras. Recuerda que en este caso tu serenidad va a ser tu fortaleza, lo que te va a ayudar a ti a tomar las mejores decisiones. No te preocupes tanto, no te quiebres tanto la cabeza pensando en cómo hacer para que las cosas sean justas para ti. Va a haber castigo y va a haber reconciliación también en esta situación, en esta relación. ¿Listo? Mira, el tarot egipcio me dice en este momento que aquellos problemas y dificultades que se le están presentando a ustedes como pareja, como relación, ustedes los van a lograr superar.
Bueno, hay una persona que está alrededor de ustedes que está muy, muy interesado o interesada en uno de ustedes dos, pero es una persona comprometida. Cualquiera de ustedes dos que sea quien se les esté presentando esta eventualidad, les digo que no les conviene absolutamente para nada involucrarse con esa persona comprometida porque pueden salir perdiendo y perdiendo mucho. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos, sanamos y avanzamos. Bueno, cuando te digo avanzar, a veces no es necesariamente seguir con la persona, a veces avanzar es avanzar solo o sola. Pero si tú lo haces con mucha sabiduría, con mucha calma, yo sé que lo vas a poder lograr, tomar la mejor decisión para ti. Bueno, escribe hecho está si también quieres en los comentarios del video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Sagitario. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.